Muy buenos días, grupo especial de formación de emprendedores de la Universidad Tecnológica. Para nosotros es un gran placer contar hoy con la presencia de Rosmarie Tapia, escritora panameña de la cual me siento muy orgullosa. Y pues de verdad que le damos las gracias por haber aceptado participar, que ha sido todo pues puesto como por el Señor en esta clase, ¿no? Me gustaría que Paola, pues para ilustrar a toda la clase, haga una pequeña introducción de la biografía de Rosmarie, para luego entonces iniciar con el conversatorio. Yo le comentaba a Rosmarie que me interesa pues que alguien de la clase le pueda compartir el aprendizaje, que es una de las preguntas que hacemos para esta lectura, y que luego entonces vamos a hacer un conversatorio que con libertad le puedan preguntar y que realmente se sientan lo más cómodo y aprovechemos la presencia de ella en nuestra clase. Paola, entonces. Okay. La escritora Rosmarie Tapia Rodríguez nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. En 1951 se traslada a Chitré, donde realiza sus estudios escolares. Trabajó por 25 años como gerente en Raúl Tapia y compañía. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, ganadora de mención de honor del concurso Ricardo Miró del año 2000. A partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarie Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de cómo surge esta novela para abrir el compás de conversatorio. Era una época política donde habían destituido a muchos jefes de familia, tanto padres como madres. Y entonces yo me encuentro con una madre y su hijo y la señora me dice, a mí me gusta mucho la lectura, pero destituyeron a mi esposo y yo me encargo de la casa. Yo tenía mi novela nueva en la mano y se la regalé. Y entonces me dice, él está buscando trabajo y no encuentra. Lo que pasa es que él se alejó de la tecnología. Y en la empresa se fusionaron y siempre cuando se fusionan quedan dos cabezas y una se va. Tengan la seguridad de eso. Y entonces le digo yo, y él no ha pensado en emprender. Dice ella, emprender, digo, tratar de hacer su propio negocio. ¡Ay! Él dice que él está muy viejo para iniciar. Cuando yo fui a averiguar qué edad tenía 52 años. Se negaba la tecnología. Entonces, eso hice la investigación. Conversé con 17 niñas, pero una niña en particular que era hija única, rodeada de adultos y tenía una capacidad de reflexión increíble. No le había pasado eso al papá, pero yo le dije, si a tu papá le pasa algo así, ella dice, viviremos el día a día hasta que todo se solucione. Cuando la niña de 9 años me da esa respuesta, yo dije, no, yo tengo que hacer la novela. Entonces una amiga mía, que es especialista en todo lo que es la lengua, con un doctorado, me dice, ponle niña bonita, que es más poético. Y le dije yo, no. En el barrio donde ellos se van a mudar, la gente de barrio no dice bonita. Bonita dicen los españoles y la gente de cierto nivel académico. En el barrio te dicen bella. Eso, entonces, ¿cómo yo voy a poner niña bonita? Es niña bella, le va a decir el niño a la niña. Y entonces ahí surge, y eran los tiempos que yo veía a toda la gente de mi edad alejada totalmente de la tecnología, y yo desde los 42 años que empecé a aprender computación, yo cualquier cosa, digo, si no la sé, la aprendo o muero en el intento. Pero así de persistente, pero la gente dice, eso no es conmigo. Y ahí es donde viene el problema. Y yo quise hacer ese llamado al emprendimiento, porque tú no tienes que ser empleado cuando puedes ser dueño de una empresa. Gracias. Así mismo es, Rosmarie.
A ver, pero me gustaría que la clase abran la cámara, ¿verdad, Rosmarie? Para que Sí, se pueda ver. la cámara, sí, sí. En Zoom no hay problema que la cámara esté abierta, no afecta No, para nada, al contrario, porque yo tengo la grabación vista del parlante, pantalla completa. Así Entonces es. me van a sacar una foto. No, no, la cámara para que participen y salgan ustedes bien. Y el que tiene celular que lo ponga de manera horizontal para que abarque toda la pantalla. Listo, clase. Entonces, a ver, un voluntario que quiera compartir el aprendizaje que sacó de la lectura para luego iniciar con la parte de el conversatorio y que libremente puedan hacer las preguntas que consideren y aprovechar la presencia de Rosmarie en nuestra clase. A ver, el voluntario. Creo que trataré de ser precisa en ciertas cosas. Creo que en la tarea de la profesora fue un poco más amplia en el hecho de tantas cosas que nos enseña este libro. Yo considero que en cada capítulo la escritora trató de enviar un mensaje y de llamarnos la atención en algo, ya sea algo que conocemos o algo que no conocemos. Y aunque entiendo que se enfocó bastante en lo que es dejar el miedo, o sea, no tener miedo al cambio y emprender y dar ese paso que es como el más aterrador. El primer paso es el que siempre es el más difícil. Siento que también hay pequeños mensajes, o sea, que si uno lo lee con detenimiento y se pone a analizar, hay cositas que uno capta, que quién sabe no es como lo global que la escritora nos dijo, pero pequeñas cositas que uno puede agarrar y que también uno, dependiendo en qué momento de su vida se encuentre, le llega más a fondo ciertas cosas que a otros, ¿verdad? Entonces, quién sabe lo que yo sentí o lo que aprendí o lo que me llegó del libro, no puede ser lo mismo que le llega a todos mis compañeros. Porque yo por lo menos, esta es la segunda vez que me leo el libro. Yo me leí el libro cuando estaba en el colegio, porque bueno, vengo siguiendo a la escritora desde que soy una niña. El primer libro que me regaló mi mamá de lectura para inculcarme después de los cuentos que me leía fue el libro de la autora de Roberto por el buen camino. Fue mi primer libro leído aparte de, o sea, fuera de escuela o cuentos de niños. Entonces con ella me fue gustando esto de la lectura. Entonces, puedo decirlo, que leerlo en ese momento y leerlo ahora fue muy diferente. Creo que en ese momento mi mentalidad o el punto en que lo leía era muy diferente ahora que soy mayor. Creo que en el momento cuando la profesora que nos está dando formación de emprendedores nos puso ese libro como ejemplo de emprendimiento, al principio no lo vi, porque dije, yo me leí ese libro y en ningún momento, o sea, ¿qué tiene que ver el libro con emprender, no? Pero ahora que mi mentalidad y mi educación es diferente, al momento de leerlo fue como que, wow, o sea, ¿cómo no noté esto antes? ¿Cómo esto me llegó diferente? Entonces, es una exhortación que doy a mis compañeros de que más adelante, cuando sean más grandes, lo vuelvan a leer y se van a dar cuenta que le va a llegar cosas muy diferentes al momento. Y yo creo que ya para terminar, porque sí me extendí un poco, puedo decir que la enseñanza viene desde el punto personal, el crecimiento, el dejar el miedo, hasta algo que es tan importante y que a veces pocos libros, disculpen, de emprendimiento toca, que es la familia, las personas que están a tu alrededor, cómo afecta tu entorno a las decisiones que tomas y cómo se dan las cosas. Me gusta mucho cómo me pone a una persona tan optimista como la abuela, una persona que tiene una mentalidad tan positiva para la vida y que quién sabe no tuvo los mejores estudios, pero a comparación con los que estuvieron, no sé, en las mejores universidades y con títulos, wow, o sea, los lleva de sobra. Y luego me pone la mentalidad de una persona que, entre comillas, podemos considerar que es estudiada, que conoce, que tiene títulos, pero que su mentalidad es tan corta, o sea, su manera de ver la vida es tan negativo, pesimista, o ya no puedo, y que quién sabe también vivir en una ciudad donde todo se mueve más rápido, donde ya a cierta edad ya te consideran viejo con todo y que tengas energías para más, a diferencia de otra persona que en su tiempo y su momento de educación tú nunca eres viejo, o sea, mientras tú tengas energía y tú consideres que tú puedes, así será. Muestra cómo esa mentalidad se refleja en los resultados de tus acciones. Cómo, o sea, por eso me llegó, o sea, que a veces la mentalidad es lo que define cómo van las cosas, y no solo si conoces o no, si estudias o no, o sea, tu mentalidad y las personas que te rodean y te hablan
día a día son los que pueden hacer la diferencia entre si lo logras o no lo logras. Entonces, no sé si otro compañero vio algo diferente. Creo, tengo un montón, pero no quiero alargarme porque la idea, el libro enseña bastante. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Y algo Milagro. bien importante que ella dijo, lo que capta un niño y lo que capta ya una persona con más de 18 años. Una Así niña es. de 9 años le preguntó al papá, papá, ¿tú ahorras? Que el señor fue a decírmelo a la feria. Y él le dijo, no. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Y dice, ¿qué es esto? Dice, una novela y quiero que te la leas. El papá dice que cuando vio la escena donde los niños pasan hambre, él lloró. Y entonces dice que él le prometió a la hija ahorrar. Y ella decía, para ver el slip del depósito, o sea, lo tenía vigilado. Y no solo eso, la mamá me dijo a mí, usted convirtió a mi niña en una vieja, porque cuando quiero comprar algo, la niña pregunta, ¿se necesita? Miren la mentalidad, cómo le cambió a la niña. Y entonces el señor se acerca a mí y me dijo, ella es compradora compulsiva. La mamá de esa niña era, pero ahora la niña la tenía controlada. Bien, lo que captan cada edad, ¿no? El siguiente comentario pregunta. Buenos Milagro. días, mi nombre es Milagro Curva y bueno, un placer verla nuevamente. Tuve el placer de conocerla en la escuela cuando fue a la escuela bilingüe San John, no sé si se acuerda. Sí. Tuvimos un conversatorio allá y fue muy interesante. Ahora también que leí la novela nuevamente, me dio otra perspectiva y bueno, mi mayor aprendizaje fue que un amor de madre es siempre incondicional. Como doña Antonia dejó todo y fue a apoyar a su hijo ante las adversidades. Entonces, para mí eso, y que podemos cambiar nuestras vidas en cualquier momento, solamente que hay que enfrentar nuestros miedos, si hay que aprender algo nuevo, se aprende, y el amor de la familia, que es lo más importante, porque al ellos mantenerse unidos, eso era lo que importaba ante cualquier adversidad, ya si sea que no tenían dinero para comer o que presentaban dificultades económicas en cuanto a la educación, el nivel de enseñanza, pero lo más importante es que la familia se mantuvo unida. Así es, muy buena reflexión también. Muchas gracias. A ver, siguiente debe ser como bien rápido, continuo, para que no perdamos ni un minuto, ¿sí? Así es. Sí, buenos días. Ajá, Jan. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Rosemary Tapia durante una feria del libro, eso fue hace años, cuando tenía 10 años, que inclusive me firmó un libro, yo lo recuerdo todavía, creo que era el de La Noche Oscura. Ajá. Y una de las cosas que me llamó la atención y por experiencia personal es que al inicio del libro hablan de cómo la familia intentaba vivir este estilo de vida lujoso y que al final pienso yo que esa fue una de las razones por las que ellos tomaron las decisiones que tomaron. ¿Por qué? Porque yo creo que por experiencia propia, cuando yo voy con mi papá, por ejemplo, a Pedací, allá en Pedací hay, y en el interior en general, hay muchas casas, muchos lugares que o no están cuidados, están sucios, están con polvo, que yo le tengo que ayudar a hacer cosas en las casas, pues. Y me he dado cuenta de que muchas veces eso sucede con la gente que tiene dinero. La gente con el dinero o no sabe que puede ahorrarlo, o no sabe qué es lo que hacer con él, y lo primero que hacen es gastarlo de esa forma. Entonces crean casas, yate, carro, barco, todo caro, y al final del día ni siquiera lo utilizan. Y pienso yo que eso se desperdicia, y eso lo pudimos ver claramente al inicio de la historia. La familia, primero que todo, vivía en un departamento lujoso de Costa del Este porque la muchacha quería un departamento lujoso. Compraban carros, compraban pinturas, y al final nada de eso los ayudó, porque al final tuvieron que venderlo. Entonces, realmente yo creo que la lección que aprendí del libro, más que todo a lo largo de aprender, eso es algo que me han enseñado mis padres a lo largo de mi vida, es que siempre uno debe saber por qué está haciendo las cosas, por qué las está comprando, si tienen utilidad, si las vas a utilizar para algo en el futuro.
y siempre tener ese pensamiento a futuro, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Y yo también mi pregunta personal sería, ¿cuál fue la experiencia personal, si usted tuvo alguna de este tipo, que usted se dio cuenta de que esto pasaba? Lo del inicio del libro, de que la gente Bueno, con mucha plata la gastaba y eso. Bueno, yo me di cuenta del endeudamiento. No es personal, porque desde mi primer salario yo comencé a ahorrar. Ahorraba muy poco porque el salario era bajo, pero a medida de los años, tanto así que yo me pude retirar a los 49 años para emprender un negocio literario. Porque el que dice que saca un libro y no lo quiere vender, eso es falso. Piensa que no lo va a vender. Porque de todo esfuerzo tiene que haber una retribución. Yo peleo con el editor para que mi libro tenga un precio bastante razonable. Entonces, pero eso no significa que ese trabajo no vale. Esa es la medida, pero sí vi en mi entorno un endeudamiento feroz con las tarjetas de crédito. Hipoteca, tarjeta de crédito, letra de carro. Entonces te asfixia. Y después cuando vas a vender una obra de arte que compraste en $5,000, la tienes que vender en $200. Porque la gente se aprovecha de tu desesperación. Entonces yo vi eso en el entorno, yo vi la pérdida de trabajo sin ahorro y con deuda. ¿Por qué no guardas? Y cuando quieres comprarte algo, lo compras al contado, consigues mejor precio y no te hipotecas la vida. Entonces, la casa sí es algo necesario que con una hipoteca tú la vas pagando como si fuera un alquiler. Pero hay cosas suntuosas que tú no necesitas. Compra la casa que tú necesitas, no la casa que tú quieres para fingir un estatus que no tienes. Entonces, sí me encontré con esas situaciones. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Rápido. No dejen vacíos en la grabación, que después yo grabo el principio y el final y se ven los vacíos porque después se ven muy cortados. Así que vayan haciendo las preguntas o los comentarios. Continúo. Bueno, Muy yo bien. tengo un comentario. Mi nombre es Gabriela Pérez. Primero quisiera saludar y gracias por el tiempo que nos está dedicando hoy. A mí me llamó mucho la atención cuando la señora doña Antonia hizo que toda la comunidad se envolviera en cosechar en la escuela los alimentos y enseñar a las personas. Y siento que eso es algo que desde hace mucho tiempo se está tratando de implementar, pero que podría como agarrar más fuerza, pues. Y es algo muy interesante en esta novela pensar en cómo uno puede innovar en la comunidad para solucionar problemas que tal vez el gobierno no te puede solucionar. Mira, lo importante es que yo pienso que el que tiene tierra no tiene por qué pasar hambre, porque tú puedes sembrar ahí frijol, lo que quieras, firmar plátano, comerte un plato de frijoles con patacones, no tienes por qué pasar hambre si tienes tierra. Entonces tú vas al Mida y te venden baratísimo. Yo sé porque mi mamá tenía árboles frutales, tenía de todo en el patio de nosotros que era bien grande en Chitré. Y entonces tuvieras 25 centavos, una cosa increíble lo que ella traía y no gastaba $5. Entonces, ¿por qué la gente quiere que todos? Mira, yo estuve haciendo un trabajo social una vez y entonces la señora que vayan a la tienda a comprar por camino. Y yo miro el patio y digo, ¿por qué no siembra frijoles y se déjese de eso? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Así mismo. ¿Ah? Sí. Muy bien, a ver. Una pregunta que noté, obviamente el libro no fue escrito ahorita, o sea, eso ya tiene años de haberse escrito, pero noto algo y es que no hay diferencia en lo que usted escribió en ese momento con lo que estamos viviendo ahora, y mucho más ahora que estamos viviendo una pandemia y que la situación económica creo que es peor que cuando usted escribió el libro. El libro, así mismo. Entonces, o sea, ¿cómo se siente usted? O sea, yo noto en varios de los libros que usted ha escrito y que he tenido la oportunidad de leer,
que siempre va enfocada a eso, o sea, a lo social, a que veamos la realidad. ¿Cómo se siente usted a ver que, o sea, sus libros que tienen años se parecen y es como si lo hubiera escrito para la actualidad? O sea, que no nota ese cambio, no nota el progreso, y por lo menos uno como persona que, bueno, y considero que todos aquí anhelamos una mejora, o que de alguna u otra manera las cosas cambien para bien. Pero yo a darme cuenta que alguien que ya adulto en tiempo anterior vivió lo mismo y que yo sigo viviendo lo mismo, o sea, ver que entonces para mi futuro que será igual, o sea, ¿cómo se siente usted viendo eso, que están en esa lucha y todo igual? Hay situaciones que han pasado y hay situaciones incluso que no han pasado, que yo pongo en la novela, como cuando dice Roberto por el buen camino, no se había dado ningún asalto en un cajero. Pero yo lo vi en una película, digo, eso puede pasar a Panamá, en Panamá, y lo puse. En las novelas políticas ha sido más dramático. Yo he puesto situaciones que mi editor literario está viendo las noticias y me ha llamado Ariel Barría y que Rosemary, eso no está en tu novela Agenda para el Desastre. La noticia, digo yo, sí, dice, ¿cómo es eso? Tú tienes una bola de cristal, y le digo yo tengo visión remota. ¿Qué es la visión remota? Es un fenómeno paranormal, donde tú puedes ubicarte en una época que incluso no has vivido, o en una época anterior. Vean la raíz de la hoguera para que vean. Yo en la raíz de la hoguera me voy 500 años atrás y pongo un tío que se llamaba Vicencio. Nos damos cuenta con un examen de genética que cuando mi abuela se vino con su hija, mi bisabuela se vino con su hija, había un hijo del esposo que no era de ella, que es tío de nosotros. ¿Y cómo se llama? Vicencio. Entonces son fenómenos que nadie tiene cómo. Entonces una amiga mía que es profesora de psicología, cuando yo pongo en Agenda para el Desastre, que agarran a la gente, yo no puse Suntra porque me queman el carro, yo puse Sindicato Único de Obreros Revolucionarios, Sudor, pero yo pongo que cogen preso a 250. Y ella me llama que en la noticia dice, ve, el libro dice 250, pero fueron 252. Y yo de broma le digo, contaron mal. O sea, me adelanto que yo misma quedo sorprendida. Si ustedes ven Caminos y Encuentros, inclusive que es la historia de las mujeres civilistas, la lucha que tuvieron en Chitré, inclusive yo decía, hoy nadie va a la manifestación que la represión va a ser brutal, va a pasar esto. Inclusive pude predecir el día de la invasión. Entonces, esa es una facultad que la gente cuando lo lee dice, ¿qué es esto? A mí una de las críticas de Niña Bella, me lo dijo un profesor de filosofía que le había dicho un compañero, esa novela es muy simple y muy sencilla. Y él le dijo, ¿te acuerdas cómo se llamaba la escuela de Niña Bella, la academia? Dice, la academia, la escuelita que ellos ponen. Dice, ¿te acuerdas cómo se llama? Se llamaba la escuela de Platón, la academia. Mira las similitudes. Entonces tú me vienes a decir que es una novela que no es profunda cuando toca el consumismo, el desempleo, el emprendimiento, que nadie hablaba en ese tiempo de emprendimiento. Entonces, este es el golpe que se da en una novela que queda como un clásico. Niña Bella y Roberto por el buen camino son clásicos de la literatura panameña. Y Roberto por el buen camino tiene 101,000 ejemplares vendidos. Y Niña Bella va como por 65,000, creo. Entonces se quedan como clásicos, porque son para siempre. Ah, exacto. A ver, ¿alguien más? Rápido. Yo no sé Victoria. si te das cuenta, yo soy una persona muy sencilla, yo los voy a tratar con mucho cariño. Yo no soy como esos escritores que tienen un vedetismo insoportable. Yo, todas las preguntas son importantes. Sí, disculpe, el comentario más sencillo, nace un pensamiento profundo. Sí, era sobre, le quería comentar ahora que estamos hablando de Roberto por el buen camino. Yo recuerdo que Roberto en la historia, es que en realidad hace un tiempo, Roberto él empezó como pandillero y él fue trabajando y mejoró como persona
y al final aprendió ebanistería hasta el punto de que al final de la historia comenzó a vender sus propios muebles. Eso... Y acuérdate que en la historia él muere, pero la muerte de Roberto lleva un mensaje. El crimen no paga. Él había matado a mucha gente. Trató de cambiar y cambió, pero la vida te cobra. Yo prefiero que muera el protagonista y se salve el chico del barrio y diga, yo no voy a entrar a una pandilla. Y él queda para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Y el fondo que ustedes ven 20 años después es la continuación de Roberto por el Buen Camino, que los lectores decían, pero continúa en la historia año tras año, hasta que para celebrar mis 20 años de escritora, publiqué la novela que ya está en todos los sitios de venta 20 años después. Todo lo que pasa en la Fundación 20 años después. Ah, muy bien. La próxima pregunta, atrévanse jóvenes, que no siempre se tiene... Sí, ¿qué pasó? Bueno, Paola. voy a preguntar yo. Sí. A ver. Ok, le saluda Daniel Martínez, Romer y Tapia, un gusto. Mire, a mí me llamó mucho la atención porque yo soy una persona que de verdad, de siempre, ya hace años me ha gustado tener algún negocio, está haciendo algo, siempre me ha gustado estar activo en algo, me gusta mucho. Entonces me llamó la atención la forma en la que uno a veces, de repente yo lo inicié y todavía lo hago es para tener de repente lo que son unos ingresos yo, que si necesito algo, que si sea para la universidad, algo personal, lo puedo pagar yo. Y así, pues, de verdad, me gusta bastante sentirme así. Entonces, me llama la atención cómo la familia, en este caso el señor Santiago, bueno, me llama la atención cómo la abuela, a diferencia del señor Santiago, que ella tenía una edad ya avanzada, ya estaba, técnicamente estaba joven, me llama la atención la chispa que ella tiene para incentivarlo a él a emprender. O sea, ella misma tomó el curso y le dijo, ven, yo te voy a enseñar. O sea, fue como, o sea, me sorprendió bastante, o sea, que no es de edad, no, o sea, la chispa de repente uno tiene que tener para emprender y para hacer que las otras personas también lo hagan, para motivarlo, pues. Me impresionó bastante eso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué usted piensa? O sea, de repente esa familia, ¿qué hubiera sido de ellos si no hubieran pasado esa situación? O sea, ¿usted cree que el señor Santiago siempre hubiera estado en ese trabajo? O sea, siempre hubiera vivido entonces como una persona... O sea, alguien, un empleado, pues. O sea, porque él escribió un libro, él, o sea, tenía ese talento, en verdad, para hacerlo. O sea, lo descubrió en esa situación. Entonces, ¿qué hubiera pasado a esa familia si nada de eso le hubiera pasado? Mira, me gustaría saber qué opina de eso. Cuando tú vives una vida desorganizada, con gastos excesivos, al final te viene una crisis. Tarde o temprano te viene una crisis. Porque te endeudas tanto que el día que te tienes que retirar con menos salario no puedes solventar la crisis. Y el personaje de Doña Antonia para mí es el personaje principal con la niña bella. La niña bella porque nunca se quejó, ya era una niña hermosa. Pero Doña Antonia representa la fuerza en la cual se puede reconstruir las familias que han perdido los valores. Miren, hay algo importante en la novela, el humor. ¿Por qué ustedes creen que yo traje a la abuela de Monagrillo? Porque Monagrillo es la cuna del buen humor. Ustedes ven que en los momentos más tristes, la señora Antonia siempre tenía un chiste. Miren, ese letrero que ella decía de la vecina, yo lo vi en Monagrillo. Los niños se metían a coger los mangos de la señora y la señora tenía un letrero. Perro manso, vieja brava. Nadie se metía en el patio. Ese es el humor de Monagrillo. Entonces, cuando le preguntan de los guandú y dice, somos olerosos, porque le dice la señora, dice, casi Givenchy III. Ese era el perfume de la época del niño. Entonces, ese humor de los niños desde chicos, cuando la señora le pregunta, dice que los camarones son de los cabezones, y el niño dice, ¿para qué lo quiere? ¿Para comérselo o para ponerle sombrero? Esa es la respuesta de Monagrillo. Le da humor a una novela con escenas muy tristes, porque cuando no tenían para comer, que ella carga al hermanito llorando, eso es una escena muy triste. Pero ¿cuál es mi intención? Que la gente tome conciencia. No te tiene que pasar algo para que tú aprendas. Y esa es la ventaja de la literatura. Nos enseña a ser empático con las personas que están pasando por situaciones difíciles y nos enseña cómo debes actuar para evitar un problema semejante. Así es.
¿Cuál sería su consejo para las personas que están desempleadas o las familias que están desempleadas? Porque ese es, creo que, uno de los temas principales de la novela. Y ahora con la pandemia puede ser algo que muchas familias estén viviendo. Y con esta situación, que los trabajos pues son cortos, ¿cuál sería su consejo pues para ellos? Primero que nada, emprender. Y mientras emprende, busca trabajo. Mientras no te llegue una idea de un negocio, de un emprendimiento, tú buscas trabajo. Porque aún en las épocas más terribles se puede encontrar un trabajo. Yo recuerdo una hermana mía que a los 56 años encontró un trabajo, porque ella es especialista en bienes raíces y después emprendió, que daba los cursos de bienes raíces en Acovir y ahora se acaba de retirar. Mientras ella no le llegó el negocio a la cabeza, ella buscó un trabajo y sobre ese trabajo iba viendo qué hacía. Entonces, eso es pero te tienes que preparar. No me puede decir como una persona que quería hacer un libro y dice, digo, ¿cuál es el tema? Y dice, lo que sea. ¿Eso qué es? No va a poder escribir de lo que sea y ni nadie va a leer eso. Entonces tienes que tener claridad mental, separarte de tu preocupación, de la preocupación del día a día, que necesitas pagar la luz, que necesitas el teléfono, buscar una hora para meditar y pensar, para ver qué se te ocurre. Mientras tanto, busca trabajo, que siempre se encuentra. El que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Así es. Buenas. Bueno, mi contribución es que yo considero la novela como una denuncia social que es intemporal, por decirlo así, donde en el tiempo que esté siempre se va a identificar con las situaciones que vivimos como humanos y como sociedad. Lo que quiero rescatar también es que esta novela, por lo menos a mí, me dio una gran enseñanza, que es muchas veces juzgamos a barrios que consideran de peligro en el país, pero en estos barrios también hay personas, hay familias como cualquier otros que luchan y que tratan de darle la mejor educación posible a sus hijos, y también se pueden encontrar personas de bien, como fueron los amigos de la Niña Bella, y también los vecinos que al final alentaron al señor Santiago a educarse y a prepararse en los temas tecnológicos para poder emprender y salir de la situación difícil que él se encontraba. Hay algo muy importante que él dijo, la denuncia social. Miren, ¿por qué ustedes creen que yo pongo a la niña a narrar la historia? Cuando una historia triste nos la cuenta un adulto nos duele, pero cuando un niño nos cuenta una historia de privaciones, de hambre, de miseria, nos parte el corazón. Y yo quería a esas personas que destituyen a un padre de familia por razones políticas o por una fusión de una empresa, y el empleado ha dado la vida por esa compañía, están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y yo quería que la Niña Bella se los dijera así en pleno rostro, para que a la hora de hacerlo busquen las posibilidades de mantener a todos los empleados, hacer la empresa próspera, para que no tengan que destituir a nadie que ha dejado su vida en esa empresa o en el puesto de gobierno, por intereses políticos, por un copartidario. Entonces ese es el golpe que yo doy, y el joven dice que hay una denuncia social, es fuerte y contundente. Una pregunta, ¿usted tomó clases de emprendedores antes de hacer el libro? Ya que cuando hago un análisis, la profesora en una de sus preguntas hace qué de la clase que hemos aprendido está en el libro, ¿verdad? Y yo me puse a hacer análisis del libro en base a la teoría que la profesora me está dando, y veo muchas cosas puntuales y algunas diminutas en el libro. O sea, por lo menos puedo mencionar algunas acá, que son como el estudio del entorno, cuál es la necesidad o el problema a solucionar, cuál es tu habilidad y cómo lo puedes aplicar. O sea, veo, y bueno, otras cosas más que no voy a hacer porque sería muy largo, pero veo muchas cosas que la profesora no explicaba, que tenemos que seguir o analizar y ver antes de hacer un emprendimiento, y que el libro lo presentó. Mira, yo
tuve una salud muy frágil. Yo comencé, después de secundaria, trabajé en el Seguro Social unos años y después en una compañía de seguro. El médico dijo, o trabajas o estudias. Sin embargo, yo me preparé por mi cuenta. Y cuando mi hermano abre el negocio, yo manejé el negocio. Fui la primera mujer gerente en el interior. Eso no crean que fue fácil. Yo me acuerdo que había un instituto en los Estados Unidos, el Alexander Hamilton, y él antes decían estudio por correspondencia, no decía estudio a distancia. Yo estudiaba sábado en la tarde y domingo, y por eso pude manejar con tanto éxito una empresa que vendían carros, piezas y taller de reposición. Teníamos una financiera donde a Ultimate yo le financié $30 millones durante 20 años y se quedó debiendo cero. Cuando yo me venía para Panamá y me retiré a los 40 al banco y vio la morosidad, dice, todos los clientes de ustedes nosotros los financiamos. Pero eso lo fui aprendiendo a través de la vida. Ustedes que han tenido la oportunidad de ir a la universidad, no saben que antes la formación era de tipo autodidacta y solo lo hacían las personas con mucha persistencia. Cuando yo vine a ver lo de la literatura, tenía 13 años que no tomaba vacaciones. Me tomé un año sabático y me dediqué a estudiar literatura por cuenta propia. Tuve una tutora 2 o 3 meses. Ella me enseñó ciertas cosas y después seguí yo sola aprendiendo creación literaria y haciendo encuestas. ¿Por qué crees tú que los libros no se venden con los jóvenes? Mamotretos de 500 páginas, los jóvenes no leen eso. Cuando la historia es larga, yo hago una trilogía. Y cuando me encuentro con los jóvenes, dice, ¿cuándo publicamos la segunda parte? Porque yo anuncio que son 3 libros. ¿Y cuándo viene la culminación? Entonces, no le cuesta tan caro, porque el libro de muchas páginas cuesta muy caro, lo van comprando poco a poco y lo atesoran. Entonces, otra cosa, yo atrapo al lector desde la primera página. Hay gente que divaga y regodea y el lector no quiere eso. Yo hice un estudio de factibilidad de la lectura, de niños desde 7 años hasta adultos de 60, porque ya después de 60 eran lectores. Entonces todo eso lo fui aprendiendo a través de la vida. Yo me acuerdo que mi hermano Raúl hacía los cheques, me decía, el cheque, ¿esto qué es? Digo, estoy estudiando, Raúl. Y me decía, ¡ay, ya la locura! Entonces, una vez agarró, estaba botando todo y botó todos esos diplomas que me habían dado a mí. Dice, ¿es que vas a ir a trabajar a otro lado? Digo, no, pero el conocimiento lo tengo aquí y nadie me lo saca. Entonces, emprendan, estudien, van a hacer un negocio, hagan un estudio de factibilidad y vean a ver si el negocio sirve o no, porque el poquito dinero que tienen lo pierden. Entonces, hagan lo que yo hice cuando comencé en la literatura. Mira, cuando yo llegué a la literatura, nadie vivía de la literatura. Ya a los 3 años, cuando yo al cuarto salgo Roberto, yo vivía de la literatura y pude llamar a mi hermano, que él decía que era el negocio más malo de la tierra, para decirle, estoy ganando más de lo que tú me pagabas y él me pagaba muy bien. Así que se dan cuenta que se puede emprender con éxito. Yo soy un ejemplo vivo del emprendimiento. El mío es literario. Así mismo. Así mismo es, Rosmarie, de verdad. Y lo plasma a través de sus obras. Creo que, como bien la clase ha dicho, yo la vez que lo leí, pues vi reflejado el tema del emprendimiento paso a paso, de cómo se puede ir haciendo. Y que no hay que desmayar, hay que continuar, hay que mantenerse enfocado. Y nunca permitir que alguien te frustre tus sueños. Hay personas que fracasaron y son especialistas en matarte tus sueños. A esas personas se le dice, a ti te fue mal, a mí no tiene por qué, yo no tengo por qué tener la misma experiencia. Me va a ir muy bien. Y a esas personas, aléjense, que esa energía nada que ver, porque son gente acostumbrada a matar los sueños de las personas. Así es. Entonces, no permitan eso, porque ustedes no necesitan esa mala energía en un momento en que van a emprender un negocio, una actividad. Ajá. ¿Pregunta? Aprovechemos clase.
A ver, Victoria. Hola, buenos días. Le quería preguntar y en sí pedirle como un consejo de cómo quitarse el miedo a emprender, cómo dar ese gran paso, pues. ¿Qué nos podría aconsejar a nosotros? Bueno, yo siento que el miedo no es malo. El miedo nos hace cuidarnos, ser precavidos. Pero una vez que superamos el miedo, no crean que el que dice que no tiene miedo está engañando a los demás. Entonces, en determinados momentos tenemos miedo, pero eso te hace ser precavida, ir paso a paso. ¿Y cómo se vence el miedo? Con optimismo. Compararte todos los días y decir, hoy es el mejor día de mi vida y hoy me va a llegar esa idea que yo necesito para emprender, o hoy voy a conseguir un buen trabajo donde voy a aprender muchísimo y después, cuando yo tenga una situación solvente y ahorro, voy a emprender, porque se necesita un ahorro para emprender a menos que estés en media crisis. Entonces, todo eso, paso a paso, el miedo se vence de esa manera. Todos tenemos miedo y el miedo no es malo. El miedo terrible es el que te paraliza, pero da paso a paso y el miedo se aleja de tu sendero. Yo tenía una pregunta. Como usted también fue gerente, sabemos que muchas veces para empezar vamos a tener que al principio trabajar para otra persona para luego pues emprender. ¿Cuál sería su consejo como gerente, manejando personal, atendiendo a la empresa de otras personas? Bueno, era la empresa familiar, que es mucho peor porque el desempeño tuyo se refleja en el bienestar de tu familia. Yo nunca faltaba, a pesar de que tenía una salud muy frágil, porque yo sabía que yo era el motor de esa empresa, hacer todo lo mejor posible y tratar al colaborador como te gustaría que te trataran a ti, con respeto, dignidad, consideración y sobre todo incentivo al talento, a la persona que sobresale. Miren, yo tenía una prima de productividad y cada vez que se llegaba a la meta de venta, se le regalaban $50 primero y después $100 a cada empleado. Entonces, ellos en el mes, que el 15 llegábamos a la meta del mes, porque inmediatamente se le daba su cheque. Yo tenía los salarios tan altos en Chitré que, miren, para que ustedes tengan una idea, ubíquense 27 años atrás. Y el que menos ganaba era el aseador, que ganaba $500 en el interior. Y a mí una persona de los ejecutivos de empresa me dijo que yo daba un mal ejemplo. Digo, no, estoy dando un ejemplo de amor y de solidaridad, porque ellos sienten pertenencia. Ellos hablaban de la agencia como si fuera su negocio. Y yo prefería pagar buenos salarios que impuestos que yo no sabía el bolsillo de quién iban a llegar. Entonces ellos consideraban la empresa como suya. Cuando se vendió la empresa, porque mi hermano no aguantó mucho tiempo sin mí, él sabía que tenía que trabajar el doble, vendieron la empresa. Era a un centroamericano y dijo, Raúl, tú ponías los salarios, y dice, no, dice, ¿qué comunista tú tenías? Dice, mi hermana, que ha tenido siempre una justicia social inculcada por nuestra madre, que era católica y apostólica. Ella veía en la ayuda generosa al público su misión en la vida. Ella decía que el que no sirve a los demás no sirve para nada. Su amor, compromiso con esa sociedad, con una sociedad justa, se le inculcó a cada uno de sus hijos. Juan Carlos, mi hermano, cada vez que un empleado cumple 15 años, le regala un carro. Entonces, para nosotros los empleados eran familia porque nos ayudaban a prosperar. Cuando tú tienes ese trato, la gente te quiere, cuida la empresa, nadie se coge un centavo. Entonces, esa era la misión que nos inculcó mi madre a todos sus hijos. La próxima pregunta, se han quedado como mudos. Sí, tengo una pregunta que la he estado pensando desde que mi compañero Braulio habló, aquí la tengo.
Ok. Él había hablado sobre el ejemplo de Doña Antonia y cómo era que Doña Antonia tenía esa chispa, ¿verdad? Bueno, y si leemos la historia, Doña Antonia fue la chispa que hizo que la familia saliera adelante. Mi pregunta es, ¿qué sucedería si una familia era una chispa como la de Doña Antonia? ¿Buscarían ayuda? ¿Buscarían gente? O en el caso de que realmente no quieran avanzar y no quieran seguir adelante con sus vidas, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad y qué responsabilidad tenemos nosotros, que nosotros, por así decirlo, estamos en una mejor situación que ellos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de que ellos, de, por así decirlo, apoyarlos? Mira, cuando una persona cae, no tiene otra alternativa que levantarse. Si no puede, que pida ayuda, para que la gente en la sociedad le dé la mano y los ayude a caminar sin miedo, a prosperar, a emprender. ¿Cuántas veces una persona que está en la desesperación conversa con un amigo y en esa conversación surge la idea de un negocio? Yo recuerdo una vez una amiga que quería escribir y yo la miro así. Digo, lo tuyo es la pintura. Dice ella, sí. Digo yo, sí. Ella una semana después se encuentra con una amiga que iba a tomar un curso de pintura y ahí comienza su carrera artística. A veces un amigo te da y vende sus cuadros muy bien y pinta muy hermoso. A veces un amigo te da una idea y germina en un emprendimiento que no tiene por qué ser un negocio, puede ser un emprendimiento cultural. Sí. Entonces, ahí está. Más que una pregunta, le voy a hacer es como una especie de comentario de que yo cuando estaba leyendo el libro nuevamente me sentí muy angustiada cuando leí las líneas de Cochito. Cuando estaba Cochito perdido, yo sentía que la misma desesperación, porque soy amante de los animales, y esa perseverancia de ella no irse, de ir a buscar a Cochito por todos lados, y que a la final lo regresara a su dueña, y su dueña ya tenía un reemplazo fácilmente, y después de eso que se lo regresaran y lo feliz que ella estaba, no me puedo imaginar la gratitud de ella hacia esa familia. Mira, cuando yo pongo que tienen que vender a Cochito, es para que ustedes vean el sacrificio que tuvo que hacer la niña. Pero yo era incapaz de cerrar la novela sin que apareciera Cochito, porque las niñas pequeñas iban a llorar a ese perrito, y yo dije, no, yo tengo que hacer que Cochito aparezca. Y ustedes saben que el nombre me lo dio una niña, porque yo dije, si tú tuvieras un perrito, ¿cómo le pondrías? Y ella me dijo, Cochito. Le digo, Cochito se va a llamar. Y eso es el amor como el sacrificio tiene la recompensa, la compensación del amor. Y cómo ella queda con Cochito. Ahí está otro mensaje de la novela. Sí, como siguiendo lo de Milagros, que sí, y también al mismo tiempo como los amigos se van. Y creo que en ese que se van también se puede ver algo de que está con tiene que ver con la desigualdad. Porque usted muestra una desigualdad desde el principio hasta el final. Desde el momento en que cómo la niña fue educada y el cambio de escuela hasta los lugares donde viven y la situación. Y cómo, o sea, yo me pongo a ver, yo estando en esa edad, y creo que lo pensé también, y disculpen, lo pensé también cuando lo leí que era niña, que los niños se fueron todo el día y regresaron en la noche. Mira, yo te tengo una respuesta para eso, para que la tengan bien clara. Cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. Así de fácil, porque me va a pedir plata, me va a pedir... y saltan por la ventana. ¿Quiénes quedan contigo? Pocos, no importa, pero son tus verdaderos amigos. Entonces tenganlo claro que hay amigos sociales, que hay amigos que son falsos, que cuando ustedes tengan una situación de adversidad van a saltar por la ventana. Y cuando ustedes tienen eso claro, entonces ustedes aprecian a los que son sus verdaderos amigos
y que se quedaron para sostenerlos en momentos de adversidad y angustia. A ver, ¿alguien más? Bueno, Aprovechar que se nos está agotando el sí, tiempo. yo tengo un comentario de que la novela me hizo como que abrir mi mente más sobre qué es en verdad el emprendimiento, porque, por ejemplo, doña Antonia está muy claro cómo emprendió y qué es el emprendimiento en doña Antonia, pero luego yo me puse a pensar cuál es el emprendimiento en Santiago, porque uno a veces piensa que emprender es solo abrir una empresa, pero ese proceso que él tuvo de que primero nunca lo hubiera hecho porque él tenía la actitud, él tenía muy buena actitud, pero sin embargo hasta que no decidió escuchar a su mamá y aprender a usar la computadora, fue que no se le abrió la mente para hacer otra cosa más. En su caso el emprendimiento fue empezar a escribir y escribir un libro lleva los mismos pasos de emprendimiento que lleva una empresa, por lo que estoy viendo. Entonces, pero hay una cosa importante que tú señalas. Cuando él empieza a escribir, empieza con artículos. Ustedes se acuerdan el primer artículo, el trabajo de buscar trabajo. Miren, yo escribí eso una vez cuando yo tenía que 21 años y fui a buscar trabajo a la aseguradora mundial. En Panamá me hacían la prueba y el señor dice, ponte ahí en la máquina, no había computadora, en la máquina de escribir y escribe lo que sea para ver si dominas la máquina de escribir. Y yo pongo el trabajo de buscar trabajo y hago un artículo y digo que ese es un trabajo que tienes que salir todos los días, dedicarle todo tu tiempo, pero no te pagan, pero aprendes en ese caminar que todo en la vida requiere un esfuerzo. Y cuando el señor leyó el artículo, dijo, díganle a la lista que ya conseguí secretaria para Chitré. Díganle a la fila esa que está ahí que ya no hay más entrevistas. Un artículo me dio un trabajo. Y después yo he escrito 25 novelas. Ustedes saben que yo comencé con artículos en La Estrella. Yo me acuerdo que el primer artículo era lo que los niños nos pueden enseñar. Y ahí está la base de Travesías Mágicas. Cuando yo le dije a Raulito de 5 años, tú sabes que yo te amo, y dice, no, me decía, tú no me lo dices, ¿cómo voy a saberlo? Y entonces yo digo que los niños expresan el amor. Y es un artículo muy hermoso. Entonces de ahí salió Travesías Mágicas después. Entonces hay que comenzar paso a paso. Como decía el poeta, se hace camino al andar. Pasito a pasito ustedes logran su objetivo. Muy bien. Bueno, Rosmarie, de verdad, a mí me gustaría quedarme aquí platicando y escuchando cómo ha sido su trabajo y su trayectoria y de verdad cómo uno va construyendo en el camino y que hay eventos que uno ni siquiera se los imagina, pero que en el caminar usted saca información y va construyendo. Y como bien aquí en la clase, y fue Milagros la que lo resaltó mucho más, a mí también me sorprendió cómo una obra que fue escrita en un tiempo diferente se mantiene tan actual con situaciones actuales y que si uno no le pone atención van a seguir igual y se van a empeorar en el camino, ¿sí? Entonces, realmente la lectura invita a mucha reflexión y como bien lo decía Milagro, y eso también ha pasado conmigo, que a veces pongo una lectura con un propósito y cuando yo misma la vuelvo a leer o escucho o hago el desarrollo de la discusión con la clase, realmente encuentro cosas que inclusive yo tampoco las había visto y que vuelvo nuevamente a reenfocar y a sacar más provecho de una lectura. Así que la lectura es importante porque uno saca sus aprendizajes personales y es lo que yo valoro realmente, ¿sí? Así que si no hay más preguntas, como en realidad... Profesora Dalis, yo quiero que a través de Paola usted me mande el celular porque le voy a mandar el video editado y Paola se encarga en reenviárselo a los demás compañeros. Muy bien. Tengo el contacto con usted, no me lo dé por aquí porque después los muchachos comienzan a llamarla.
Pero No, le dice a Paola que me lo mande por WhatsApp con mucho gusto, profesora. Profesora, cada vez que lean una novela mía, yo converso con ustedes. Ay, muchas gracias. De verdad que, mire, y pues quiero agradecerle a Paola que cuando me llamó muy motivada, yo pregunté en la clase que si alguien había comprado el libro y qué mecanismo había usado, porque dada la situación, y Paola dice, no, yo lo compré por delivery y me lo trajeron, y fíjese que tuve la oportunidad de poder contactar a la autora y hay esta posibilidad, y pues a mí me encantó sobremanera porque realmente vale la pena tener este tiempo y que usted de su agenda apretada haya sacado un espacio aquí en la distancia. Claro, me hubiese gustado que esto hubiese sido en vivo, pero lo estamos aprovechando muy bien. ¿Sí? Pero fíjese que todo tiene sus ventajas. Cuando era en vivo, con el tráfico y el desplazamiento, yo solamente podía hacer a veces un solo conversatorio al día. Yo he tenido días de 4 videoconferencias. Porque mientras espero una, me acuesto un ratito, descanso, y cuando es así, miren, cuando eran los colegios de San Miguelito, hora y media para ir, hora y media para regresar, eran 3 horas, 1 hora, hora y media ya estaba el día perdido. Entonces, ¿qué le decía yo a los muchachos? Vamos a hacerlo así, y para las ferias presenciales ustedes me van a visitar, y por eso usted en la feria veía esa fila que daba la vuelta y que era el sufrimiento de muchos. Pero es que yo hice un trabajo, yo construí eso, entonces querían cortar esa, pero no lo lograron, porque los muchachos ya me habían visto en conversatorio, entonces iban, me llevaban los libros y yo se los firmaba. Ajá, así mismo. Yo también hice una filita para que me autografiara mi libro de Niña Bella en mi momento, ¿sí? Qué bueno, muy bien. Qué bueno. Aquí. Y bueno, qué bueno, y lo que más me encanta, Rosmarie, es que es una autora panameña y que tiene una gran trayectoria y que hay una gran colección de libros que podemos de una manera independiente cada uno pues adquirir. Yo rompí un récord en Panamá. Yo tengo ya 500,000 de libros editados. El padre Roberto tiene 100,000. Niña Bella 60 y tantos mil. Entonces llegué a los 500,000, que nunca se había visto en Panamá. No, sí, de verdad la felicitamos. Crecimiento, profesora. No, productividad, eficiencia. Muy productiva, sí, de verdad. Sí. Y bueno, que realmente tampoco es que comenzó a escribir y a tener esto, sino que hizo todo un proceso. Un proceso, profesora. Una etapa. Pero, profesora, de caminar colegio por colegio, escuela por escuela. Hace 10 años lo llevé a primaria, porque si el niño lee desde primaria, cuando llega a secundaria, no tiene ningún problema, pues tiene comprensión lectora. Así mismo es. Ajá. Así que bueno, Paola, ¿quieres agradecerle a la escritora panameña Rosmarie? Bueno, sí, agradecerle por de forma tan... Me sorprendió la forma en que usted también se acerca a sus lectores, y la invito a que lo siga haciendo, porque de verdad cuando a mí me llegó su mensaje yo me sentí súper emocionada y se lo compartí de una vez a la profesora. Entonces esto también hace que nosotros, yo quiero leer más de sus libros, y creo que parte de mis compañeros también. Yo no había tenido la oportunidad de conocer su obra hasta ahora y me pareció muy buena. Así que de parte de la clase, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Profesora, al final quedamos 30, pero ahora después yo les digo cuántos fueron en Siembra de Lectores. Y el que tenga Facebook, agréguese a Siembra de Lectores, porque ahí van a saber todas las actividades y pueden ver el video sin edición en Siembra de Lectores, y después yo lo pongo editado. Que no lo edito mucho para no cortar a nadie, nada más que al principio, mientras comienza, y entonces ustedes van a verlo de las dos formas. Y yo voy a ver quiénes se interesaron por el video, y tuvimos suerte porque todavía se está transmitiendo en vivo desde Facebook. Un saludo a todos los que nos están viendo desde Facebook, un gran abrazo, y ya saben, cuentan conmigo hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. De la Universidad Tecnológica y de la Facultad de Ingeniería Industrial y de la clase de formación de emprendedores, el grupo 1 II 134. Estamos muy contentas de haber compartido con usted y haber tenido este tiempo tan, de verdad,
yo realmente me hubiese gustado quedarme un poco más discutiendo. Y Lo hacemos, platicando. después hacemos otro, profesora, si yo estoy a la distancia de un clic, profesor. Tan bella, sí, me encantó esa parte. ¿Cómo no? Bueno, fue un placer de verdad y pues gracias clase y nos vemos el lunes. Muy a las pronto, 7:05. profesora. Chao. Chao, fue un placer. Encantado.